Es la primera vez que yo voy a grabar un podcast sola y es la cosa más extraña del mundo porque ¿qué hace uno cuando está solo? Mm, No voy a tener respuestas. Genuinamente pues tengo que acostumbrarme a no esperar respuestas. Este día de podcast solitario o individual surgió como una forma de desahogo, desahogo personal y trabajo de terapia extra. Todos nos vamos a morir en algún punto, pero creo que hablaré de la muerte y de mis miedos sobre ella en algún punto, ya sea en, en este podcast o en estas grabaciones. No sé si las llegaré a publicar en algún momento, pero si no, pues lo hablaré en mi podcast, ¿no? Pero bueno, eh, ¿por qué hice esto? Porque decidí comenzarme a grabar y hablar de todo y nada a la vez. Esta decisión surgió como una forma para decir todo lo que tengo en la cabeza y desahogarme, pero sin tener que ir al psicólogo como 4 horas al día, ¿no? Pues porque una sabe que no tiene 1,000 pesos para pagar al día para que mi psicólogo me escuche todos los días, ¿no? Y... Ok, este... Estaba esperando que mis vecinos dejaran de gritar, porque pues sí, ¿no? Em, Siempre he escrito, siempre he sido fan y amante de cómo los poemas y la poesía pueden unir a las personas. Como dos extraños o un grupo de extraños que sin tener nada en común pueden llegar a coincidir en momentos distantes de la historia y en momentos muy apartados de su vida. Cuando digo esto me refiero a que probablemente algo que yo escriba hoy, en 20 años, alguna joven o persona lea y dirá, esto que estoy leyendo me identifica y me hace sentir que voy a estar bien. Am, Siempre he sido ávida lectora de cómo los poetas y los escritores pueden plasmar en palabras concisas y precisas todo lo que sienten y todo lo que pasa por su cabeza en un preciso momento de su vida o en un instante. Cómo tienen las palabras correctas para definir un sentimiento que a veces las personas no sabemos cómo explicar. Em, Recuerdo que la primera vez que leí un poema era un poema de la época contemporánea. Mentiría diciendo que recuerdo quién era el escritor, pero sí recuerdo que era un libro pequeño, delgado, de no más de unas 70 páginas, que tenía distintos poemas sobre el amor. Y la mayor parte de esos poemas estaban en rimas. Y nunca he sido una fan de los poemas en rimas o que tienen cierta cadencia. Pero desde el primer momento que leí un poema, me atraparon y me hicieron pensar que a lo mejor existen personas que están hechas para tener las palabras correctas para definir sentimientos que a lo mejor pensamos que son complejos. Am, Siempre he sido fan de la escritura y de los libros y de las historias. Tengo una memoria muy presente como mi mamá cuando yo era pequeña era capaz de contarme historias para dormir. Podía comenzar contándome una historia sobre Caperucita y de pronto con su imaginación podíamos pasar de cómo Caperucita volaba por los cielos y se convertía en la Mujer Maravilla. Y
salvaba a las tortugas ninja o salvaba a Rapunzel. Y de pronto la princesa ya no necesitaba un príncipe para sentirse a salvo. Y de pronto la princesa se sentía suficiente para hacer las cosas por sí misma. Y a lo que voy es que mi mamá es parte fundamental en muchas ocasiones del por qué yo crecí amando las palabras y crecí amando los libros y crecí refugiándome en ese mundo de imaginación que encontraba en los libros y en los poemas. Aún estando sola, sin amigos y creyendo que iba a estar sola por el resto de mi vida a los 10 años, siempre los tuve a ellos, a los poemas y a los libros y siendo sincera creo que nunca me alejé. Am, Creo que siempre he estado enamorada de las palabras y del poder que pueden tener ellas para definir algo tan complejo como la humanidad. Am, Recuerdo que el primer poema que escribí fue sobre mi mejor amigo de la primaria. Y me acuerdo que le escribí un poema diciéndole que me gustaba mucho su sonrisa, que me gustaba mucho verlo sonreír y que era una de mis cosas favoritas. Nunca le compartí ese poema y siendo sincera, nunca he sido fan de compartir mis poemas hasta hace poco. Y realmente no los comparto para tener un reconocimiento. Los comparto porque simplemente un día desperté diciendo, a lo mejor a alguien le gustan, a lo mejor alguien los lee y dice, oye, ese poema o ese escrito me identifica. Y creo que si algo puedo lograr en la vida es hacer sentir a alguien que todo va a estar bien, creo que eso es algo suficiente para mí. Creo que está de más decir que la amistad con ese mejor amigo no quedó en buenos términos y que hoy en día esa persona es ahora un extraño, que ni siquiera tengo en redes sociales porque ni siquiera sé qué fue de él. Simplemente sé que existe, que respira el mismo aire que yo y que si yo camino un par de cuadras puede que coincida con él, si es que sigue viviendo en la misma casa que vivía desde que tengo uso de razón. Am, a veces mis pensamientos no tienen un tren hilado. Am, Son como nubecitas. Eh, a veces llega una nube de un pensamiento y después brinco a otra y eso es hablar conmigo. A veces te puedo hablar de cómo estoy enamorada de los poemas y después te voy a decir, oye, me gusta el cereal. Me gusta comer espagueti o me encanta el sushi, ¿sabes? Y creo que esa es la definición más exacta del que es vivir en mi existencia humana diaria. Em, pero retomando el tema de los poemas, ah, nunca le leí ese poema y probablemente lo debía haber hecho. No para que se enamorara de mí, ah, ni es porque yo estuviera... Bueno, sí. eh, este ser humano que fue mi mejor amigo en la primaria, sí, yo estuve enamorada de él por toda la primaria y toda la secundaria. Y no, no fue una historia bonita. Veo varios TikToks de tenme paciencia. Yo estuve en una relación que me trataban así y son súper mensajes tóxicos y así. Y a veces... Oh, estoy bostezando. Y a veces me quedo pensando y me imagino, si yo hiciera un TikTok así, sería como, tenme paciencia. Tuve un mejor amigo que me trataba así. Y un montón de imágenes o recuerdos de situaciones exactas que viví con este
esta persona desde los 6 hasta los 15 años que estuvo en mi vida. Le escribí muchos poemas y creo que a la mayor parte de personas que han estado en mi vida le he escrito poemas porque es mi forma um, de decirles que les quiero. Um, es mi lenguaje del amor. Uh, algunos regalan cosas materiales, algunos dan muestras de amor con el tiempo. Me refiero a compartir tiempo. Algunos demuestran su amor mm, con dinero, no sé. Realmente no sé qué. Solo sé que mi lenguaje del amor son los poemas. Y, y creo que en algún lugar leí una frase o escuché una frase que decía, si un poeta o un escritor te dedica una obra, es la mayor muestra de amor porque has quedado inmortalizado en un instante, en un pedazo de eternidad. Y creo que no hay nada más bonito. Al menos viniendo de alguien que le tiene miedo y un pavor eterno a la muerte. Me da risa que cuando grabo me empieza a dar sueño, como bostezo. Ese es mi mecanismo de defensa. Eh, pero es porque le tengo miedo al micrófono. Pues tengo una relación de amor-odio con el micrófono. Pero esa es otra cosa. Sí. mm, Creo que no hay algo más bonito para mí que decirle a alguien cuánto le quiero y cuánto significa en mi vida que escribiéndole un poema. Antes me costaba mucho escribir, em, porque sentía que nunca iba a ser suficiente, que nunca iba a lograr tener los mejores poemas y que em, mis poemas no eran buenos. Pero genuinamente, ¿a quién le importa? ¿Existen 8.000 millones de personas en el mundo? ¿O 7.000 millones? No lo sé. Debe existir al menos una persona a la cual mis poemas serán suficientes. Y, y si no, pues son suficientes para mí. Y son, son la mejor terapia que he tenido a lo largo de estos 25 años en el mundo. Soy fan de los poemas, pero al mismo tiempo les tengo miedo. Temo de mis poemas y temo de lo que siento al escribirlos, porque no hay momento en el que me sienta más vulnerable y más desnuda ante una persona que cuando escribo, que cuando le permito leerlos o escucharlos. Creo que cuando le permito a alguien conocer esa parte de mí, esa intimidad de mi persona, creo que le estoy permitiendo ver esa parte dañada, esa parte herida, lastimada, que sigue sanando y que sigue frágil. Y creo que es lo que me hace sentir que sigo teniendo fe en la humanidad y que sigo teniendo fe y un poco de confianza en que voy a estar bien y que hay personas en las cuales aún puedo confiar. Y hablando de confianza, pues, hola, soy una persona que no confía, que genuinamente no confía en las personas, que le cuesta, que genuinamente, la confianza es la cosa que más le aterra en el mundo. Y que de hecho
Eso lo hablaré después, ¿sabes? Eso lo hablaré después porque es una situación muy aparte y muy graciosa y muy compleja por sí misma. Pero bueno, los poemas. Regresemos al tema de los poemas. Ah, ah, me encanta bostezar, pero bueno. Am, Me acuerdo que yo solía escribir mucho. Escribía muchísimo, mucho, 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 mucho. Escribía mucho y nada. Escribía mucho porque sentía mucho y nada porque después decía, ay, no me gusta lo que escribo y lo tiraba. O simplemente lo hacía bolita y lo escondía en mi closet. Y después me deshacía de él. Lo quemaba o lo tiraba por el retrete o algo, no sé. Hacía mil cosas con tal de desaparecerlo. Y después llegó él. ¿Y quién es él? Pues es un él. No es el mismo él del que podrán pensar, porque ese él del que podrán estar pensando, pues no tiene nada que ver. Este él, al cual le llamaremos el lobo solitario, es un lobo. Siempre le hice la comparación con que era como un lobo herido. Pues sí, le llamaremos el lobo herido. Cuando le conocí a este lobo herido, yo genuinamente creí que podía curarle sus heridas. Y sí, eh, podrán ir haciendo la conexión que a lo largo de mi vida yo he ido por la vida creyendo que mi responsabilidad con la humanidad es sanarla, que mi responsabilidad con los hombres o con los humanos es sanarlos. Y realmente yo no tengo la obligación de sanar a nadie más que a mí. Pero ahorita hablamos de eso, ¿no? O tal vez no ahorita, después, en otra situación. Pero yo conocí a este lobo y fue como si de repente todas las historias de amor tuvieran sentido. Como si de repente todas mis lágrimas, todo, todas mis plegarias de una historia de amor se hubieran resumido a ese instante. Y todavía me acuerdo y lo revuelvo a pensar, revuelvo a pensar, lo vuelvo a pensar. Y es como, desde el primer instante que le conociste, tuviste la más grande bandera roja y aún así te quedaste. Pero les repito, estamos hablando de una persona que toda su vida ha creído que tiene la obligación de sanar a las personas, sea pequeño o sea grande. Yo voy creyendo que tengo que sanarles, aunque yo me destruya en el proceso. Em, este lobo solitario llegó a mi vida y de repente yo no quería escribir de nada que no fuera él, de nada que no fueran sus ojos, de nada que no fuera la forma en que se hacían sus hoyuelos, de nada que no fuera la forma en la que me sonreía. Y también lo entiendo, no me estoy juzgando, no me estoy criticando, para nada me estoy diciendo estabas mal, porque también entiendo que si yo no hubiera vivido todo eso que viví con ese lobo, yo no estaría aquí. Yo no hubiera aprendido todo lo que tuve que aprender y lo que he aprendido. Lo agradezco. Dolió. Ha dolido. Sigue doliendo. Pero estoy aquí. Y estoy bien. He aprendido que no me puedo seguir lamentando y que no le puedo seguir reclamando un fantasma
porque ese fantasma va a seguir atormentándome toda la vida si le sigo llorando. Y a veces simplemente que hay que aceptar que hay puertas que hay que cerrar y tirar la llave, clausurar la puerta, pintarla y dar la vuelta y ya no mirar atrás. Ya no mirar atrás. Dejarlo. Seguir adelante. Pero quiero contar esta historia para explicar el cómo murió mi amor por los poemas por 5 años. Porque sí, yo escribí hasta el cansancio. Escribí alrededor de 5 cuadernos, 4 cuadernos de poemas para este lobo. Y se los enseñaba. Y me acuerdo que él solía leerlos. Y nunca tenía una respuesta para mí. Y creo que yo debería aprender que no puedo esperar una respuesta de las personas a leer mis poemas. Porque genuinamente no hay una respuesta. ¿Qué respuesta puedo esperar? ¿Qué espero? Pero me acuerdo que él leía mis poemas y siempre me decía, yo nunca podré hacer esto que tú haces. Porque tú en 2 hojas, en una hoja, me haces sentir cosas que yo jamás había sentido. Me haces llorar por cosas que jamás había llorado. Y no sé si eso es algo bonito, o si es algo lindo, o si es algo doloroso. Sigo sin entenderlo. No sé si era un reclamo o era un cumplido. Pero realmente nunca sabré si el 90% de las cosas que él me dijo eran un reclamo o un cumplido. Y está bien. Este lobo a veces me quería y a veces se le olvidaba que yo no era su enemiga. Este lobo a veces me visitaba y a veces simplemente huía. A veces simplemente se escondía. Y a veces simplemente me visitaba y jugaba. Disfrutaba de mi compañía porque le sanaba. Porque disfrutaba que alguien sanara sus heridas. Que alguien le hiciera sentir que estaba a salvo por un instante. Y sé que hay cosas de ese lobo que yo guardaré, confesiones que yo guardaré, palabras que yo guardaré, que se quedarán conmigo hasta el último día de mi vida. Y era por esos pequeños instantes donde yo sentía que ese lobo podía quererme de verdad, que sentía que esos poemas valían la pena, que valían el esfuerzo, que valían las lágrimas que yo derramaba. Cuando este lobo me hirió por enésima ocasión, pero realmente me hirió, me lastimó. Me acuerdo que yo le escribí, pero no fue cualquier escritura, no fue simplemente un poema y ya. Le escribí por días. Le escribí páginas y páginas y páginas. El punto es que le escribí muchas cosas. Terminé resumiendo. Aquí quiero la laptop por si llega la escandalosa de mi mamá, pues puede poner pausa a la grabación, ¿no? Pero bueno, resumí 5 años de una pseudo relación en 25 recuerdos exactos que resumían a la perfección el cómo fue que ese lobo solitario, lastimado, herido, con secretos, con cosas que me había platicado, con tantas y tantas heridas,
me hizo sentir que yo era la persona que podía sanarlo, que yo era esa persona que él necesitaba para estar bien. Y a lo mejor era su forma de hacerme sentir segura, de hacerse sentir que él tenía el poder y que podía controlarme. Y sí, genuinamente él podía controlarme. Y si él me decía, salta al precipicio, yo lo iba a hacer. Genuinamente yo lo iba a hacer. Porque si con eso para él era suficiente y era la forma de mostrarle que lo quería, lo iba a hacer, sin duda alguna. Resumí esta pseudo relación, esta pseudo amistad, porque antes de que hubiera un algo, hubo una amistad en 25 recuerdos, pero también en 25 poemas. Y al final tuve un pequeño libro, si se podría llamar así, que cuando lo tuve en mis manos, porque lo imprimí, lo escribí a mano y también lo transcribí a la computadora. Lo tuve en mis manos y era como un bebé. Era mi bebé. Era un bebé de mi puño y letra. Era algo que había salido de mí, de mis entrañas, de lo que yo sentía, de mis emociones. Las más crudas, las más sinceras, las más puras, las más... Era todo yo. Era todo lo que sentía. Y cuando tuve ese libro en mis manos, solamente existen 4 copias de ese libro, 4 impresiones. Una la tengo yo, porque pues es mío, ¿no? Una la tiene él, porque sí. am, a pesar de todo, le entregué una copia de ese libro. Y no sé si la siga teniendo, o si la siga conservando, o si la tiró, o... No lo sé. Genuinamente no lo sé. Pero él tiene una copia. Otra copia la tiene un amigo de la universidad, que es importante, que es un amigo muy cercano. Y finalmente la otra copia la tiene mi engrane. Y de mi engrane hablaremos más adelante, porque no es cualquier persona. Mi engrane es mi astronauta, es mi rompecabezas, pero de él hablaremos después. Cuando este lobo leyó este libro, lloró, y lloró conmigo, y lloró por horas, y lloramos juntos. Y creí que todo iba a estar bien, porque aunque me había lastimado, hasta un punto que creí inhumanamente posible, confié y creí que íbamos a estar bien, y lo volvimos a intentar. Volví a intentarlo, más bien. Pero, ¿cómo puedes intentar algo con alguien que te lastima? Que más que quererte te lastima a diario. Y que te hace sentir que no eres válida de ser querida. Que no te mereces ser querida. Después de este libro intenté volverle a escribir. Y volver a escribir, pero no pude. Sentí que me había quedado sin palabras, sin sentimientos y sin emociones. Y no pude volver a escribir. Genuinamente no pude volver a escribir y no pude volver a escapar de mis emociones y de mis pensamientos en mis poemas por 5 años. Am, cuando este lobo finalmente salió de mi vida para siempre, am, hace alrededor de 4 años,
3, 4 años, 4 años, no, 3, porque incluso, sí, hace 3 años él me mandó a felicitar por mi cumpleaños, pero yo ya no volví a responderle y lo tengo bloqueado de todas partes, porque entendí que cuando alguien te ama no te lastima y no sientes miedo. Y de ese lobo yo solo sentía miedo, no amor. Ya no había amor. Y creo que nunca hubo amor, solo dependencia. Pero ese lobo me quitó todo, hasta lo que yo más amaba, que eran las palabras, y que eran los poemas, y que era tener ese don de explicar un sentimiento en una hoja. Pero no podía. No podía porque todo me lo recordaba. Porque si yo pasaba por una calle, pensaba en él. Y creo que cabe mencionar que por ese lobo hay lugares que yo ya no visito. Y hay calles por las cuales yo ya no paso. Y que hay plazas a las cuales yo ya no voy. O ya no iba. Porque el recuerdo de haber estado en esos lugares con él es demasiado. Y podrán decir, es una exageración. Probablemente. Pero hay traumas por los cuales una tiene que decidir qué batallas luchar y en qué momento. Hay traumas que una lucha a su tiempo y a su ritmo. Hubo silencio. Durante 4 años, desde que este lobo salió en mi vida, hubo mucho silencio en mí. 9 años en total, resumiendo. 9 años sin escribir una palabra. Nada, no salía. Solamente estaban en mi cabeza. Y era un vómito verbal que no salía. Que trepitaba por mi garganta. Se atoraba, pero no salía. Y eran lágrimas. Y era una ansiedad constante. Y era una sensación de ahogo. De no poder decir nada. De no poder escribir nada. De pensar cosas, pero no poderlas decir. No poderlas escribir. Sentir, pero no poder expresar. Al menos no de la forma que yo podía. Yo no volví a escribir poemas hasta que mi engrane llegó. Y sé que no es un mío de mi propiedad, porque nadie es de mi propiedad. Y nadie es de propiedad de nadie. Lo he aprendido. A lo que me refiero es, este ser humano que llegó a mi vida 3 ocasiones, que tuvo que llegar a mi vida por 3 ocasiones, en distintas etapas, y joder mi existencia, y jodernos mutuamente la existencia, en 3 etapas distintas. Hoy en día es la persona que me ha hecho recordar el por qué amo los poemas y por qué me gustan los poemas y por qué me gusta escribir. Este astronauta, este pequeño astronauta, me recordó que hay personas por las cuales vale la pena el salto en caída libre. Confiar es un salto en caída libre. Y todos los días estoy en un salto en caída libre. Porque todos los días decido confiar. Decido hacer la cosa que más me aterra en la vida.
porque entendí que si este astronauta llegó a mi vida y decidió quedarse en este caos, en este agujero negro, en este universo de eterno orden y desorden al mismo momento y en el mismo instante, creo que lo mínimo que yo le puedo ofrecer es mi confianza. Este astronauta me recordó el por qué me gusta escribir, el por qué me apasionan los poemas, el por qué me gusta leer. Y hace poco, por cuestión de las casualidades de la existencia, leí en un post de Instagram que estaban buscando personas creativas para un evento, ¿no? Y la verdad es que yo nunca he sido fan de estar en el ojo público, de estar frente a las personas. Genuinamente no. Huyo, no, pues no, ¿verdad? Pero hubo algo en mí que dijo, hazlo, anímate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Ya has sobrevivido a muchas cosas. Esto no es lo peor. Vas a estar bien. Por un instante hubo paz en mi cabeza y pude escucharme a mí misma diciendo, vas a estar bien. Y me atreví. Me acerqué a pedir informes y me inscribí. Y ahora estoy a una semana de presentarme por primera vez frente a un grupo de personas. 12 personas. Es un grupo muy pequeño. Pero para mí es como si estuviera frente a un auditorio. Y pueden pasar muchas cosas. Puede que termine aterrada de por vida al público y no lo vuelva a hacer. Puede que lo haga horrible. Puede que me vaya bien. O puede que pase eso que siempre he escuchado a Richie O'Farrill, a Isabel, a Carlita, a muchos estandoperos decir que una vez que estás frente al micrófono, te enamoras del escenario y te enamoras del micrófono y ya no quieres estar fuera de él. Y no lo sé, genuinamente no sé, pero al mismo tiempo genuinamente ya no me quiero cuestionar. Pero toda esta plática sin sentido y sin razón surgió porque estoy en una semana de lograr algo que jamás pensé lograr, de leer mis poemas frente a un público. Y me acuerdo perfectamente que en algún momento de la vida, cuando estaba con este lobo solitario, él llegó a decirme, eres buena escribiendo, pero nunca lo suficiente como para que alguien más te lea. Quiero decirte, aunque sé que nunca lo escucharás, quiero decirte que lo logré. Quiero decirte que lo he logrado, poco a poco, que me ha tomado años, que me tomó años, pero estoy bien. Y que ya no me voy a preocupar por el futuro. Y que ya no me quiero preocupar por el pasado. Me quiero preocupar por mi presente. Y si hoy estoy bien, agradezco estar bien. Y si estoy mal, agradezco estar mal. Porque todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y probablemente no lo entienda. Pero todo tiene un motivo.
Y estoy bien con las decisiones que me trajeron hasta este momento. Y estoy en paz. Y me siento feliz. Por primera vez en mucho tiempo, me estoy permitiendo ser feliz con mis decisiones. Y me estoy permitiendo ser feliz conmigo. Y para mí. Y estoy bien. Y, y creo que es todo. Creo que por hoy es todo. Y, y si mañana me va mal, pues me fue mal. O sea, no es mañana, ¿verdad? Es en una semana. Es el 19 de marzo. Y veremos cómo me va, ¿no? Pueden pasar mil cosas. Pero veremos. Veremos. Todavía me tengo que preparar. Tengo que seguir practicando mi pronunciación. Mi eterno seseo. Porque tengo un gran seseo. Ahorita lo estoy haciendo más presente para nada más para demostrar lo que tengo un gran seseo. Pero bueno. em, en esta ocasión creo que es todo lo que quiero platicar. Ya habrá más grabaciones, ya habrá más podcast, lo que sea, no lo sé. O sea, sí sé que habrá más, pero no sé si esto lo subiré a Spotify o a donde lo suba, si es que lo subo, pero estoy bien. Paso a pasito, estoy bien. Y voy a estar mejor. Y creo que es todo. ¡Mua! Besotes.